Siguen comportando los mercados en cuanto al precio del cobre. Por ahora nos concentramos en las noticias internacionales. Isel Guerra con nosotros aquí en el estudio. ¿Qué tal, Isel? ¿Cómo estás, Isel? Carola Seba, muy buenos días. Vamos a comenzar esta revisión internacional con lamentablemente otro ataque que ha lanzado Rusia sobre Ucrania en horas de esta madrugada, en el que ya se considera uno de los ataques, por no decir el ataque con la mayor cantidad de drones utilizados. Más de 720 de estos objetos se fueron lanzados por el Kremlin en horas de la noche ante diferentes ciudades de Ucrania. Se suma además el reporte que entregan las autoridades de este país, 13 misiles de crucero o balísticos también disparados por parte de Moscú en estas últimas horas. Lo más fuerte se registró en Lutsk, a 90 kilómetros de Polonia. Es allí donde se registraron la mayor cantidad de lanzamientos de estos drones. Se suman también otras ciudades como Leópolis, y todo esto cuando la condena de Zelensky ha sido tajante, ¿no? Es un ataque revelador, se produce justo en un momento en el que han hecho tantos esfuerzos para lograr la paz y sin embargo Rusia sigue rechazándolos. Todo esto en medio de la frustración, Carola Seba, cada vez mayor de parte de Donald Trump ante lo que insiste aquí el mandatario estadounidense de expresar esta creciente frustración. Ayer, por ejemplo, Trump señalaba: Putin nos tira un montón de tonterías si quieren saber la verdad, ante los esfuerzos que ha intentado hacer Washington en estas últimas semanas y meses para poder conseguir un cese a las hostilidades. Ya hemos visto dos esfuerzos anteriores con diálogos, pero la verdad hasta este momento no ha podido ser posible conseguir allí un acuerdo que permita el cese a las hostilidades de este conflicto que lleva más de 3 años, ¿no? Y que en sus orígenes se planteaba como una guerra relámpago. De eso, la verdad, ha quedado bastante atrás. No, y son muy impactantes las imágenes, además, porque no son imágenes de las trincheras, digamos, claro, ¿no? Que hemos visto en otras ocasiones de enfrentamientos entre soldados, sino de zonas urbanas, derechamente. Exactamente, zonas urbanas donde lo vimos hace algunos días atrás, en el caso de la capital, de Kiev, también con esas imágenes de hasta ese momento era uno de los mayores ataques, 500 drones aproximadamente, 550 que había lanzado por esas 13 horas de ataque en esa oportunidad. Bueno, aquí se refuerza, por cierto, la premisa de parte del Kremlin de lanzar estos ataques a zonas civiles y precisamente a áreas que están a 90 kilómetros de la frontera con Polonia, ¿no? Que por lo demás es un país de la OTAN. Claro, y que es miembro de la OTAN. Exactamente, da cuenta ahí también del aumento de las tensiones. Y hay que decir que esto además ocurre en el contexto de la negociación para que los países miembros de la OTAN aumentaran el porcentaje de financiamiento para principalmente seguir defendiéndose y seguir armando a Ucrania, una cuestión con la que España no estuvo de acuerdo, pero que por lo visto y por el poder de Rusia, independiente de lo mermado y lo crítico que esté, que es algo que ha trascendido en su poder bélico, sigue siendo muy, muy significativo. Sí, y recordemos además las diversas declaraciones que ha pronunciado Zelensky, ¿no? Ante la posibilidad, plantean desde Kiev, de que eventualmente Rusia en un par de años más pueda incluso estar disponible y dispuesto a atacar a Europa, ¿no? Todo esto en medio de pasos que no han conseguido los esfuerzos necesarios, varias conversaciones telefónicas entre Putin y Trump. Más recientemente vimos una la semana pasada, ya era la sexta, ¿no? Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, pero con un Trump que ha perdido la paciencia. Más de alguna oportunidad, y lo vimos hace algunos días atrás, reconocía estar muy decepcionado de la postura de Putin. Y de hecho, cito textual, de seguir matando gente, algo que no sirve de nada. Lo cierto es que aquí, al menos hasta este momento, se ve bastante difícil la posibilidad de poder alcanzar un cese a las hostilidades. Todo esto en medio de estas críticas cada vez más explícitas y más duras de parte del presidente de Estados Unidos contra quien hasta hace algunos meses atrás parecía una cierta cercanía, o al menos derretir precisamente esas tensas relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Vamos a dejar precisamente lo que ha ocurrido en Ucrania en estas últimas horas. Nos vamos hasta Estados Unidos con estas imágenes que han estado dando la vuelta al mundo de esta casa arrastrada precisamente por una nueva inundación en esta oportunidad del río Guadalupe. Exactamente, esto es en Nuevo México. También en este caso con el río Ruidoso, que al igual de lo que ocurrió con el río Guadalupe, creció muchísimo en cosa de horas. Y en este caso particular
con este desborde, ¿no? Que de hecho vemos allí precisamente va a aparecer esta vivienda que es completamente arrastrada por la fuerza de las aguas debido a la gran cantidad de lluvia que cayó en solo cosa de horas. 2,7 metros en cuestión de minutos, pero allí el balance lo tienen que hacer las autoridades para determinar finalmente cuánto fue en total la crecida de este río. Aquí se emitieron varias alertas de inundación, pero claro, es una zona que por lo demás quedó desprovista de vegetación. El año pasado hubo un incendio forestal sumamente grave. Eso evidentemente devasta la flora de esta zona. 1.400 viviendas fueron destruidas en ese incendio, ¿no? Eso evidentemente genera daños en el terreno. Y claro, con esta casa que estábamos viendo allí en imágenes, y bueno, este registro también que da cuenta que en cosa de minutos creció muchísimo el nivel de este río, del río ruidoso, dejando varios efectos, viviendas dañadas, también producto de los efectos que dejaba este fenómeno meteorológico. En el caso de la casa, por lo demás es sumamente impresionante, ¿no? El relato de la mujer que hace el registro es que ella recibe esta orden de ponerse a salvo, ¿no? En un lugar seguro. Se reúnen unas 50 personas en un restaurante, en un local, y es cuando se percata que va avanzando precisamente una vivienda que le resulta muy familiar porque tenía una puerta turquesa. Bueno, posteriormente cayó en la cuenta que se trataba de la casa de los familiares de una de sus mejores amigas. Afortunadamente no había nadie en la casa al momento, exactamente, ya habían evacuado, pero lo cierto es que hay 3 personas que están fallecidas, el reporte que realizan al menos hasta este momento las autoridades. Un hombre y 2 menores de edad. Habían también 3 desaparecidos. No está claro si esas 3 desapariciones están relacionadas con estas 3 víctimas fatales que fueron confirmadas en las últimas horas por las autoridades locales, pero lo cierto es que, y esto nos lleva a nuestro siguiente tema, lamentablemente ha sido unos días bastante complejos en Estados Unidos con estas inundaciones repentinas. Aquí hay en el caso de Texas, una urgente búsqueda para dar con los desaparecidos, cuya cifra por lo demás se ha actualizado y ha subido muchísimo. Hasta el día de ayer hablábamos de 40 desaparecidos, 41 en rigor. Ahora son 170 las personas que están siendo intensamente buscadas actualmente. Se suma además de los muertes. 110 muertos por ahí, 111 ¿no? muertos, que de hecho es la última actualización que entregaban el día de ayer las autoridades locales. Y en el caso, por ejemplo, de los desaparecidos, 161 corresponden a una sola área, al condado de Kerr. El resto está en otras zonas de Texas. Bueno, se estarán preguntando qué ha ocurrido aquí con este aumento sustancial, por cierto, respecto a lo que conocíamos el día de ayer. CNN pudo conversar con 12 funcionarios locales, quienes le dijeron precisamente al canal que las autoridades en rigor sabían desde hace un par de días que el número de personas desaparecidas y que estaban anunciando en público era muchísimo mayor. No entregan razones de por qué, no se informó desde un inicio esta cifra, pero sí, y era algo que habíamos mencionado anteriormente, se apuntaba precisamente a un número indeterminado de personas que estaban acampando ese día viernes en medio de las celebraciones del 4 de julio y que no se tenía un registro exacto de cuántas personas pudieran haber estado en la ribera del río. Allí se podría explicar, por cierto, por qué esta cifra ha aumentado muchísimo. Esfuerzos policiales combinados para dar con estas 170 personas que están desaparecidas, buscando entre las copas de los árboles que quedaron totalmente destruidos, entre los escombros, una magnitud histórica. Carola Ceba, detrás de estas inundaciones, la inundación de agua dulce más mortífera en 100 años. Gracias, Muchas gracias, Isel. Vámonos a La Moneda, vamos